¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las pantallas de Vía X. Finalmente fue la Comisión de Constitución del Senado la última instancia en arremeter contra la Comisión para la Desinformación. ¿La recuerdan? Bueno, es una comisión creada por decreto por el gobierno para asesorar en materia informativa y que ha ido cosechando críticas cada vez más transversales. Hoy revisaremos cuáles son los alcances y atribuciones que tiene esta comisión y cuáles son los principales flancos de cuestionamiento. Además, esta semana se instaló el tema de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por varias razones. Primero, porque salieron a la venta las entradas para este evento y la gente ha respondido de muy buena manera, incluso agotando algunas disciplinas. Pero también porque la Comisión de Deportes del Congreso citó al director ejecutivo de los Juegos, Harold May Nichols, para que explicara la situación financiera de esta magna cita del deporte. Bueno, la cita estuvo lejos de ser agradable, tuvo polémica y poca aclaración respecto de los fondos que se han gastado en lo que promete ser una fiesta que saldrá muchísimo más cara de lo que se creía y que finalmente pagamos todos nosotros. Es noche de viernes y queremos arrancar de inmediato la conversación con nuestros invitados. La diputada Johanna Pérez nos acompaña, el diputado Andrés Longton y el exministro Marcelo Díaz junto al gran Mauricio Daza. Aquí comienza Tiempos Violentos. Podemos informar es que la Seremi Antofagasta ha dictado una resolución el día lunes que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efecto de determinar los 3 contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda. En esa resolución no solo se pone término al convenio, sino que además se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato. La liquidación del contrato se debe realizar en los próximos 5 días, esto fue dictado el día lunes, y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales. Y arrancamos la conversación de esta noche con lo que plantea el ministro Cordero. Devuelvan la plata. ¿A quién? Democracia Viva. Y que además se rescinde el contrato. Buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted, amigo mío? Buenas noches. Último programa de la semana, día viernes, Tiempos Violentos. Bueno, vamos a analizar este tema de las fundaciones. Oye, hay varias preguntas. ¿Por qué habla el ministro Cordero y no el ministro Montes? ¿Por qué 30 días para devolver la plata? Bueno, muchas preguntas. Y otra pregunta que está en la contingencia tiene que ver con esta comisión. No para. Contra la desinformación. Oiga, ¿esta comisión, bueno, tiene algún sentido, un intento orwelliano del gobierno o es algo mucho menos grave? Bueno, lo vamos a analizar en Tiempo de Daza. Esto y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Muy bien, vamos a arrancar de inmediato con 10 segundos para cada uno de nuestros invitados. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, comienza. ¿Qué le pareció, diputado, las palabras del ministro de Justicia? Desde ahora, ya. A ver, desde esta altura la parte pareciera ser que el ministro de Justicia es el abogado del gobierno y del presidente Boric. Yo le recomendaría que el ministro de Justicia se dedicara a sus tareas. Mire, a sus tareas, no es parte de sus tareas, lo podemos conversar y debatir en cosas de instantes. Saludamos por primera vez en el programa a la diputada de Demócratas, Johanna Pérez. Diputada, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. 10 segundos para usted respecto de lo que decía el ministro Cordero. Muy bien, bueno, yo creo que hoy día hay que investigar, caiga quien caiga. Y más allá de tantos voceros, lo que queremos son responsabilidades, que se aclare la ciudadanía que está muy enojada. Perfecto. Y saludamos nuevamente al exministro de Estado, Marcelo Díaz, ex embajador, bueno, de un hombre de dilatada trayectoria política, que está junto a nosotros una vez más aquí en Tiempo Violento. Marcelo, bienvenido. ¿Qué te pareció lo que planteó el ministro? Gracias, muy buenas noches. Yo me alegro mucho que haya alguien que ponga la pelota contra el piso. El ministro de Justicia, no solamente el ministro de Justicia, sino que es secretario de Estado, por tanto es un asesor de confianza del presidente, y si él se le ha entregado el mandato, entregado el mensaje, lo tiene que hacer. Me parece muy bien. Al menos en la arista de Democracia Viva, ¿sacar el problema o aquí hay que perseguir responsabilidades penales como plantea, por ejemplo, la UDI? Diputado Longton. A ver, es evidente que hay que perseguir responsabilidades penales. Acá podemos estar ante delitos funcionarios muy graves y delitos también que son muy cuestionados y que además ponen relevancia a la gravedad de este asunto, como malversación de caudales públicos, corrupción, tráfico de influencia, negociación incompatible. Es decir, la verdad es que aquí estamos ante delitos que además son y deben ser tremendamente cuestionados por la ciudadanía, precisamente por quienes en su momento llegaron al gobierno con este discurso de la probidad, este discurso moralista respecto a que ellos venían a cambiar la política, y es por eso que aún tiene una gravedad aún mayor, considerando que estas personas supuestamente venían a cambiar la política y mostrarnos un camino de luz. Y en este caso obviamente pone en cuestionamiento todo un mecanismo que pareciera ser que está detrás
para defraudar al fisco. Es una buena medida lo que tú planteabas, Marcelo, de que el ministro ponga la pelota al piso y diga, ok, sí, está bien, efectivamente hay investigaciones, como dice el diputado Antón, pero lo primero, respecto al dinero, de vuelta el dinero al fisco, de vuelta el dinero al bolsillo de todos los chilenos, al Estado en rigor. ¿Está bien? ¿Ese es el camino para las fundaciones? Ese es el camino. El camino también es, por cierto, ejercer, como bien dice Andrés, todas las acciones legales, civiles, penales, administrativas que corresponda, llevar a cabo todas las investigaciones tanto al interior del Ministerio como las que está llevando a cabo el Ministerio Público, la propia Contraloría, que ha anunciado una investigación, yo diría, mayúscula a las fundaciones, incluso más allá del horizonte temporal del inicio del mandato de este gobierno, me parece bien. Pero yo quisiera, y me parece importante hacer referencia a la autora de esta expresión, que es Carla Rubilar, compañera de partido de Andrés y ex vocera. Las fundaciones que trabajan con el Estado son más de 4.000. Sí. De momento se ha hablado de cerca de 30, 40 fundaciones que están siendo investigadas, es decir, estamos hablando de un porcentaje menor. ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy partidario de los estados subsidiarios, pero efectivamente en muchos ámbitos el Estado recurre a las fundaciones y son claves para el trabajo y para la acción pública. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos desde el origen mismo del Estado. Y yo creo que nosotros no podemos manchar con un manto de duda a todos y todas las trabajadoras de esas fundaciones que hacen un trabajo muy importante, algunas muy conocidas por todos nosotros. Están ahí en los territorios, están en las regiones, están en distintas esferas de la vida pública. Entonces, creo que es importante eso. Y para eso nosotros tenemos que ser responsables, porque todo lo que dice Andrés es muy cierto. Pero para eso, por suerte, vivimos en Chile un Estado de Derecho y quien tiene que determinar responsabilidades penales es un tribunal de la República. Claro. Es la justicia. Sí. Hasta que aquello no ocurra, bueno, habrá que esperar. Las responsabilidades políticas les corresponde perseguirlo a ellos y a la institución que ellos representan. Las responsabilidades penales los tribunales. Y yo siento que uno de los daños más severos que le hemos hecho al régimen democrático es esta idea de que todo vale. Y que para dañar al adversario podemos recurrir a cualquier argumento. Creo que ahí hace bien el ministro de Justicia poniendo la pelota contra el piso. ¿Es ese quizás el mayor de los daños de este escándalo de las fundaciones, diputada? El que hoy día uno menciona la palabra fundación y de inmediato como que, a ver, ¿qué es esto? ¿Cuánto se traspasó? ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es el vínculo? ¿Quién es el amigo de quién? ¿Cómo se conocen? De inmediato se siembra un manto de duda respecto de todas las fundaciones. Así es, yo creo que se ha hecho un tremendo daño a fundaciones que hacen un importante trabajo con la comunidad. Pero no por eso uno va a minimizar lo que hace en este caso, o como se descubre esto, que se vincula un partido político con una cartera tan sensible, que en este caso es vivienda, asentamientos precarios. Yo represento Lota, la provincia de Arauco, Biobío, donde han esperado años en estas materias. Tengo Lota que tiene 23 campamentos, entonces usted entenderá que esto primero daña la fe pública, afecta a quienes laboran en fundaciones que hacen un trabajo importante, como Fundaciones del Cáncer, Coalivi y otras más, Fundación de Teletón, tantas otras. Pero aquí nosotros tenemos que dejar actuar a las instituciones. Y ahí el gobierno, cuando ha querido minimizar esto y decir que mire que ya se pagó con la salida de la subsecretaria, creo que le hace un daño a nuestra institucionalidad. Y por eso yo valoro lo que está haciendo la Fiscalía cuando de oficio empieza investigación. Llevamos 9 regiones ya. La Contraloría está haciendo su trabajo, que creo que también faltó, yo diría, un poco más de rigurosidad. Y nosotros también estamos haciendo lo nuestro. Nosotros, me refiero al Congreso, sacamos y despachamos un proyecto en materia de probidad para que los funcionarios públicos denunciaran estos hechos. ¿Y sabe dónde está? En el Tribunal Constitucional. 3 a 4 años legislando un proyecto 2019 para que esté en el TC. Y hoy día en el TC. Entonces también aquí hay responsabilidad y tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cómo rayamos la cancha Diputada, en adelante? Respecto a la Contraloría, el Contralor dijo que de alguna manera le faltan atribuciones, que habían términos de mérito, que está dentro del mundo de lo privado. O sea, que el tema de las transferencias no era tan fácil para la Contraloría. Y de hecho, en una entrevista con Mónica Rincón, señaló que no había voluntad política para avanzar en una agenda de probidad y de darle más facultad a la Contraloría. Yo creo el día de la cuenta pública fue aquello. Yo lo lamento. ¿Por qué? Porque yo soy presidenta de la Comisión de Gobierno y no solo ahora, sino lo fui antes. Y siempre hemos tenido la mejor disposición para legislar estas materias escuchando a la Contraloría. Ahora, Contraloría podrá requerir más funciones y atribuciones, pero también tenemos en cada región las Contralorías deben operar. Hoy día hay muchas regiones que están siendo afectadas. Se parcelaron pagos,
se trató de obviar eso y Contraloría también tiene que adelantarse en ese tipo de controles. A ver, Mauricio quiere apuntar algo respecto a la Contraloría en particular, Mauricio. Marcelo. Sí, porque Marcelo, vos ahí voy a contigo, luego discrepar tengo una pregunta para Mauricio. de Joana, porque yo de verdad creo que tiene razón el Contralor. Ha habido poca voluntad de entregar las facultades para fiscalizar a las corporaciones, a las fundaciones. ¿Qué si no el mecanismo, ese sí como mecanismo para fraudar durante 20 años a la comuna de Vitacura del exalcalde Raúl Torrealba? Las corporaciones, Vita no sé cuántos, son puras corporaciones municipales. ¿Qué es lo que hizo la alcaldesa Reginato en Viña del Mar? ¿De dónde sacaba, qué es lo que usaba la corporación municipal? Tantos casos que hemos conocido en los que el fraude o la corrupción se radica precisamente en instituciones que tienen esta existencia extraña Pero, Marcelo, para están las auditorías preventivas. no, porque la Contraloría no puede auditar a las corporaciones, salvo lo que pero respecta a sus son recursos públicos. transferidos. No, tiene limitaciones. Y eso estuvo en la agenda de probidad del Transparencia, 2016, 2015-2016 de la presidenta Bachelet, que encabezó la Comisión Engel. Veamos lo que pasó ahí, quienes estuvieron dispuestos a dar las herramientas de fiscalización. Entonces, también hagámonos un poquito cargo, ¿no? Sí, claro, hay una historia respecto de aquello. Mauricio, ¿vas a ver? Claro, uno puede decir que tiene la mejor voluntad de entregarle más atribuciones a la Contraloría. Uno incluso podría llegar a entregarle más atribuciones a la Contraloría, pero el problema es cómo las ejecuta. Porque en el fondo se requiere de tener, ¿no?, los medios materiales y humanos para poder desarrollar esta labor. Entonces mucha gente dice, oye, ¿sabe qué? Por ejemplo, para estas transferencias, tiene que ir con toma de razón, o sea, con el análisis preventivo de Contraloría, aquellas que son superiores a 5.000 UTM, ¿no?, que son algo más de 300 millones de pesos. Entonces la gente dice, oye, pues no, bajemos el umbral. Ya, pues, pero si bajamos el umbral con los mismos funcionarios, con las mismas personas, no pueden. ¿qué es lo que ocurre por otro lado si es que hacemos esto? Bueno, va a haber la misma cantidad de personas con mucha más pega. Resultado, se va a empezar a entrabar el funcionamiento de todos aquellos actos, ¿no?, en que el Estado requiere de la toma de razón. Entonces, acá es necesario ver una mirada que sea un poquito más global, ¿no? Lo otro también, yo creo que hay que ser responsable. Obviamente, ¿no?, el fragor de la batalla política en democracia me parece que es bien y es saludable que existan coaliciones que de alguna manera están requiriendo a la otra, ¿no?, que entregue información que sea más transparente, qué sé yo. Pero también el tono hay que, digamos, moderarlo, porque lo que está pasando ahora es que aparece como gran escándalo el solo hecho de que se transfieran dineros a determinadas fundaciones por monto importante de plata. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Dice, mire, el gobierno regional tal le transfirió tanta plata, 500 millones, 400 millones, 300 millones, a la fundación que está vinculado con el exministro tanto, con la expresidenta, qué sé yo. Oiga, perdóneme, pero en Chile existe algo que se denomina el Estado subsidiario, que es uno de los pilares de nuestra organización actual establecido en la Constitución del 80. Ahora, ojo, el Estado subsidiario nunca ha sido concebido, más allá que uno esté o no de acuerdo, para que los privados roben plata al Estado. O sea, eso va en contra de cualquier modelo. Ojo, que si nosotros tuviéramos un modelo concentrado solo en el Estado, también hay corrupción dentro del Estado. Ningún modelo garantiza por sí mismo que ese uso de dinero se va a realizar sin elementos de corrupción. Pero acá lo importante es contar con mecanismos de fiscalización y no solamente dar atribuciones, sino también los elementos para que estos órganos lo puedan hacer. Y eso es lo que yo veo que falta. Se le pide mucho a la Contraloría, se le quiere dar más atribuciones, pero no se le quiere dar más dinero y más funcionarios. Andrés López, diputado, lo escuchamos. A propósito del Estado subsidiario, quienes más criticaron el Estado subsidiario hoy día lo vieron con buenos ojos, pero para embolsarse recursos para su propio bolsillo. Es una contradicción evidente del modelo que quieren implementarse. El gran problema, más que el traspaso a fundaciones o corporaciones, es los mecanismos de control para que se elija las fundaciones y corporaciones que sean más idóneas, porque mientras la gente ve que se demora una eternidad en darle un subsidio para una casa, en ganarse un subsidio para Corfo, Cercotec, es decir, que le cuesta una infinidad de tiempo, además con limitaciones evidentes de los recursos públicos que te dicen cuando uno postula. Ve que por otro lado, fundaciones creadas de la noche a la mañana se adjudican recursos a dedo, principalmente por la cercanía política o por la amistad o parentesco que puedan tener con determinada autoridad. Entonces los mecanismos de control por parte de Contraloría son fundamentales y yo ahí concuerdo con Mauricio respecto a los recursos. Nosotros nos reunimos con el Contralor hace muy poco. El gran problema es que me dice, mira, nosotros felices de poder involucrarnos más, pero no tenemos ni los funcionarios ni la capacidad orgánica en las regiones, además, para poder hacernos cargo de todo esto. Mira, yo puedo poner un ejemplo a propósito de lo que dijo Joana. Nosotros tramitamos un proyecto de residuos domiciliarios para que pasara por el control de Contraloría, tanto las bases como el proceso de adjudicación.
esa norma fue cercenada en el Senado, llegamos sin esa norma. Pero ¿cuál era el problema que había detrás de esto? Que Contraloría te decía, mira, ojalá sean los montos más altos de las licitaciones de compras públicas, porque también ahí hay un vacío gigantesco, no solamente las corporaciones, sino que los mismos municipios son los que ellos mismos realizan las bases y después realizan la adjudicación sin ningún control por parte de Contraloría. Entonces, y eso también pasa en los gobiernos regionales. Entonces, si queremos darle más atribución y competencia a Contraloría, tiene que ser necesariamente a través de un presupuesto mayor. Eso es evidente. Increíble, el Contralor decía que en 2 semanas habían llegado 172 denuncias respecto del tema de las fundaciones desde que estalló lo de Antofagasta. Y si usted cree que la Contraloría es un ejército de personas que están ahí bien revisándolo todo, eso simplemente no es así. Denme un segundo, vamos a volver a la conversación, pero quiero saludar al exministro de Salud, Osvaldo Artaza, que está junto a nosotros esta noche. Osvaldo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, el gusto es mío. Igualmente. Un gran saludo. Buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Vamos a conversar respecto de esto, mire. Una leyenda ya. ISAPRES alegan ante la Corte Suprema por alza en precios GES, en medio de temores por nuevo supremazo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Según Maximiliano Silva, ¿cierto?, abogado de Cruz Blanca, el cobro de 1.05 UF mensuales da sustentabilidad financiera a las aseguradoras. ¿De qué estamos hablando, Osvaldo, de esta situación que está sucediendo respecto del GES y las ISAPRES? Mire, para que se pueda entender bien, se fija por parte del Estado el valor de una prima, que es una prima universal, tanto para quienes están en FONASA como para quienes están en ISAPRES, que es el costeo de lo que significa resolver los padecimientos que están en el GES. Claro. En el plan Auge, como se conoce coloquialmente. Y lo que han hecho las ISAPRES es subir el valor que cobran a los afiliados varias veces lo que significa esta prima, y para poder sostener, digamos, o utilidades o equilibrar pérdidas que tienen por otras partes. Entonces, eso ha implicado que mucha gente que es afiliada a la ISAPRES han judicializado este tema. Claro. Y por lo tanto estamos a puertas de que la Corte señala de que los incrementos pudieran ser abusivos. Ahora, hay que también señalar que las ISAPRES ocupan menos el GES. Por lo tanto, están cobrando varias veces el valor de la prima, pero a su vez utilizan menos digamos, el GES, sus afiliados, porque muchas veces los afiliados prefieren no utilizar el camino del GES, sino que utilizar libre elección o lo que se llama el seguro catastrófico. Osvaldo. Entonces gastan menos en esta línea, pero cobran más. Y la razón está o para sostener utilidad o para minimizar pérdidas que pudieran tener para otros lados. Y eso los afiliados han reclamado, Sí. Centenares de afiliados, y por lo tanto estamos a puertas de que la Corte dé una respuesta de tipo universal que tiene a todo el mundo inquieto. Eso es evidente. Osvaldo, las ISAPRES argumentan que, por ejemplo, reducir de cualquier manera los ingresos va a resultar en una inevitable quiebra. ISAPRES quiebra. Vuelve a aparecer el fantasma de la quiebra de la ISAPRES en una conversación. Nosotros conversamos hace algunas semanas atrás, previo a los temporales, sobre todo, respecto a lo que está pasando con la Corte Suprema y la ISAPRES en torno al fallo que tuvo una no aclaración, ¿cierto? Y que finalmente dice que las ISAPRES tienen que pagar una cifra millonaria. La tengo por aquí anotada, son 1.400 millones de dólares. En ese momento las ISAPRES hablaron de quiebra inminente. O sea, si esto se ejecutaba, quebraban. Ahora, si la Corte Suprema acoge lo que la gente le pide, las ISAPRES quiebran inminentemente. ¿Qué es esto del cuento del susto de la quiebra? ¿Es real? ¿No es real? ¿Pueden quebrar las ISAPRES si es que tienen que pagar estos montos si no les permiten reajustar el GES o si tienen que pagar los 1.400 millones de dólares del caso anterior? Mire, hace ya muchos años estamos escuchando esto de que vamos a quebrar, vamos a quebrar. El tema está que lo cierto, porque yo ya no les creo esto de la quiebra inminente, porque esto ha sido como
el cuento del lobo. Lo que sí, cada día estoy más convencido de que el modelo de negocio, o sea, como ellos estructuran su sistema de sostenibilidad, ya no da cuenta, ya no soporta más. O sea, lo que se tiene que decidir una vez se resuelva lo de la ley corta, porque la ley corta lo que va a hacer es dar un tiempo, dar una agüita para evitar el desplome del sistema. Lo que va a haber que resolver es si las ISAPRES desaparecen para transformarse en seguros complementarios y este país pasa a tener un solo fondo con prestadores públicos y privados trabajando de manera complementaria, o los privados participan de la seguridad social en salud con una lógica distinta, como funcionan en algunos países europeos. Eso significa que con un modelo de gestión, un modelo de negocio basado en la filosofía de la seguridad social, o sea, un solo plan, una sola tarifa, con una capacidad regulatoria de parte del Ministerio de Salud mucho más fuerte, de tal manera de que no existan estos vacíos y estos abusos, porque existiendo abusos y fallas regulatorias, ¿qué es lo que hacen las personas? Ir a la Corte. Claro. Porque las personas, obviamente... Los chilenos, es una procesión hacia la Corte. Desde hace es una muchos procesión. años. Entonces, eso ya es insostenible. Entonces, si el país tiene que decidir democráticamente si quiere que sigan participando los privados en el financiamiento o no. ¿Cuál de las dos salidas ve usted con mejor ojo, Osvaldo? ¿Cuál de los dos caminos ve usted con mejores ojos? ¿Cuál es la que usted cree que Chile debiese adoptar? Mire, yo soy partidario de un sistema mixto en la prestación y un fondo de tipo universal en donde se mancomunen todos los recursos para sostener un modelo de prestación mixto. Pero esa es mi opinión. Y lo que yo pido es que democráticamente decidamos si vamos a ir por ese camino o vamos a ir a un sistema en la cual los privados también puedan participar en el financiamiento. Ahora, si la decisión democrática es esa, tiene que ser de una manera radicalmente distinta a la que está funcionando hoy día, porque eso ya no se sostiene, oiga, eso ya no se sostiene, eso más claro imposible. Entonces, yo creo que hay que transformar los lloriqueos en una oportunidad de cambio, porque sí o sí el sistema ISAPRE está haciendo agua por todos lados. Pues. Entonces, sí que más allá de la ley corta, que urge que se tramite luego para resolver el tema del fallo anterior, Sí. ahora con el fallo que se viene, capaz que esto se agrave y esto fuerce a dar una solución más de fondo. Exactamente. Osvaldo Artaza, exministro de Salud, conversando con Tiempos Violentos esta noche. Gracias, Osvaldo. Un saludo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Buenas noches. Perdón, ¿la ley corta en qué está? ¿Qué le falta? Porque si estamos esperando la ley corta para saber qué pasa con los 1.400 millones que la ISAPRE tienen que devolver los chilenos, ¿alguien me tiene respuesta? Está en el Senado. Está en el Senado. Sí. Sí. Está en el Senado. Y eso un trámite que podía demorarse mucho. Podría depende. dormir el sueño. Cuando el dicen sueño- está el Senado, es como que entró, digamos, al multiverso, a ¿no? A Narnia. una caja negra. O sea, Está en el Senado, ¿no? Mira, Está en el yo Senado. siempre digo, porque esto quizá gente no lo sabe, obviamente todos los que están acá lo saben, pero la urgencia las pone el gobierno. El Ejecutivo. Y que avance más rápido o no un proyecto depende exclusivamente de los gobiernos de turno. Pero en el Por eso Senado, un antiguo jefe de él, ¿Ya? Alberto Espina, presidente de la Comisión de Constitución por muchos años, ¿Ya? inauguró en la urgencia no me importan. Ah, no, por eso. Las urgencias no importan. A él, al Senado, no, al Senado. Pero sí, era para echarle la talla nomás. Pero la urgencia, claro, el gobierno la tiene que quitar porque si no tiene los votos se va manejando. Está en el Claro. Senado, no es un tema completo, no es un tema fácil. ¿Puedo hacer un comentario a propósito de eso? Sí, claro. Que además me hace referencia, o quiero hacer referencia... Perdón, a Marcelo, la interrupción. La ley de corte de ISAPRE, en 3 semanas habría avances Avance en del el Congreso. El Comité Exacto. Técnico de Expertos asesora a la Comisión de Salud del Senado Exacto. para resolver los nudos por el proyecto del gobierno. Nótese a ver la qué pasa. expresión Porque tienen habría. un Habría, sí. No se habría, confunda. condicional. Habría. No se Tienen un confunda. plazo más Marcelo, de la malla no hay plazo, no hay que plazo, no hay plazo, no hay la plazo. situación Mira, compleja. esto quiero hacer una referencia a una noticia que apareció hoy día, ¿no? Que decía que la derecha se puso de acuerdo con los republicanos para un conjunto de temas de la Constitución. ¿Ah? Que a mi juicio es un pésimo error porque cometió el mismo error que cometió la Convención Constitucional, escribir una constitución partisana. Porque lo que estaba ahí recorta derechos sociales, amenaza conquistas ciudadanas importantes estos años, huelga, derecho de sindicalización,
aborto en 3 causales, entre otras cosas. Ese preacuerdo de la derecha que yo espero, tengo la esperanza que no se concrete o que se matice lo que aparece hoy día en la prensa. Pero hay una cosa que ahí está clara, que yo estoy seguro que va a ser así, y es que, a diferencia de lo que Osvaldo quiere, y que probablemente muchos hemos planteado durante mucho tiempo, el sistema de provisión de salud va a ser mixto, porque es parte de los acuerdos específicos sobre eso. Libertad de elección significa que tú eliges dónde está tu plata. Entonces, en vez de estar discutiendo si vamos a recortar los derechos sociales, debiésemos estar discutiendo qué hacemos con el sistema de salud, porque efectivamente Osvaldo dice algo que las propias ISAPRES han sostenido también. El sistema como está no da para más. Y lo que está claro es que cualquiera sea el resultado, vamos a tener un sistema mixto, y es el momento de dibujar ese sistema. ¿Cuál es el rol de lo privado? Porque ni siquiera desde nuestro mundo hemos planteado que desaparezca. Hemos dicho, mire, que se conviertan en seguros complementarios. Hay distintas alternativas, pero va a haber actores públicos y privados en el mundo de la salud. Sí. Por tanto, el colapso de estas instituciones no es un objetivo deseable para nadie, ni para ellas, que duda cabe, ni tampoco para el gobierno. Son cerca de 3 millones los chilenos que están en ISAPRE. Y por tanto, todo esto, la judicialización, los superpasos, que alguna responsabilidad tienen las propias ISAPRES, si estos son 15 años de demandas ciudadanas que inadvirtieron o desdramatizaron o irrelevantizaron, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que hacerse cargo de eso también, pero hay hoy día una oportunidad de repensar un sistema de salud distinto que va a combinar, insisto, lo público y lo privado. Sí, es un sistema que está, entre comillas, enfermo y que viene evidenciando sintomatología desde hace muchísimo tiempo. El senador Juan Luis Castro también, que es presidente de la Comisión de Salud, se refirió respecto del problema que están viviendo las ISAPRES justamente con la Corte Suprema de esta posibilidad de quiebra. Escuchemos. ¿Quién va a explicar que si la cuarta parte de la gente que está en el sistema ISAPRE usa el auge por alguna de las 85 enfermedades, le suba el 48% a todos parejo, ¿verdad?, la prima GES? La Corte Suprema tiene que dirimir y hay que respetar el fallo de la justicia. Lo que no puede ocurrir es que se use como variable de ajuste financiero la prima GES para sacar de los números rojos a la ISAPRE, que es una realidad, pero que no puede ser a costa del bolsillo de las personas. Correcto. Claro, no se puede utilizar la inyección de la prima GES como una herramienta para poder estabilizar las finanzas de una empresa. En este caso la ISAPRE, ¿no, Mauricio? No Claro, tiene están sentido. tapando un hoyo, ¿no?, con otra cosa. A ver, lo que va a hacer la justicia básicamente es ver si es que este aumento en la prima GES corresponde o no a esa prestación. Sí. Que es lo que tiene que hacer jurídicamente, ¿no? Lo que pasa que, tal como se ha dicho por el senador y por el exministro, bueno, la lógica que se está utilizando es otra. Se está inflando este concepto para tapar hoyos que están por otros lados. Ahora bien, yo creo que hay mucha confusión y es bueno siempre aclararles a las personas qué se está discutiendo cuando hablamos de sistema mixto, ¿no? Lo que ocurre es que hay dos ámbitos, para decirlo de alguna forma. El primer ámbito tiene que ver con a quién usted le entrega su dinero mensualmente para el seguro de salud, ¿ya? Ese es un tema. Se lo puede entregar a las ISAPRES o a FONASA, ¿verdad? Y eso a ustedes se los van descontando mes a mes. Ese es un tema. Y eso a ustedes se les cuenta esté o no enfermo, ¿no? Eso va porque es un seguro para el caso de que esté enfermo. Otro tema aparte tiene que ver con la prestación de salud. ¿Qué significa eso? ¿Dónde va usted cuando realmente se enferma, ¿no? Entonces, usted puede ir a una institución pública o una institución privada, una clínica. Bien. Cuando usted se atiende en ese lugar, alguien paga esa prestación, ¿no? Y una parte o todo de esa prestación la va a pagar aquella entidad a la cual usted le entrega mensualmente su dinero para el seguro. Bien, ¿cuál es la discusión? Hay, yo diría que un consenso generalizado, que respecto a la prestación, o sea, a quien usted lo atiende cuando se enferma, tiene que existir prestadores públicos y privados. Yo creo que en eso hay un consenso generalizado. Donde existe el problema se vincula con lo otro, a quien usted le entrega el dinero del seguro. Entonces se dice, mire, usted tiene que elegir entre un privado, un ISAPRE, que es la compañía aseguradora, o el público. Los otros que dicen, mire, ¿sabe qué? Las ISAPRES, para poder mantener este modelo, hasta el momento, y como lo han hecho, ¿no?, al día de hoy, lo han concretado a partir de un sistema que involucra ciertos abusos y vulneración a la ley en contra de los afiliados. Y eso es lo que ha fallado la Corte Suprema respecto de algunas materias. Bueno, entonces, una posibilidad es decir, mire, ¿sabe qué? Podemos tener un seguro universal, ¿no?, con un solo administrador, que podría ser el Estado, y las empresas privadas podrían entrar ahí entregando un seguro complementario. O sea, si a usted el seguro universal no le es suficiente y usted quiere algo mejor,
paga más plata y se la paga a un privado que va a ir, digamos, a abonar cuando usted se vaya a atender, ¿no? Que es la cuestión de abajo que se vincula con los prestadores. Ese es un poco el tema que se debate. Pero hay algo que yo creo que debiésemos estar todos con claridad, por lo menos en mi opinión. En primer lugar, no puede existir un modelo que se funde en el abuso, ¿no? O incumplir la ley. Y lo otro es que hoy día las ISAPRES debiesen tener otra actitud, debiesen estar hablando con la autoridad para buscar una solución institucional más que amenazando, utilizando a los afiliados como un escudo humano a partir del tema de decir, ¿sabe qué? Si siguen con esto, entonces vamos a quebrar y todas las personas que están en la ISAPRE, 3,5 millones de personas, bueno, se van a fregar. Sí. Eso es inaceptable. Eso es importante, diputado Longton. ¿Hay consenso en la derecha de que esta situación de que es como el cuento de Pedrito y el Lobo? Nos hacen esto, vamos a quebrar. Si pasa esto, vamos a quebrar. Yo por lo que negociar con la mitad de la mesa. y escuchando a Marcelo, a Mauricio, yo veo que hay un meridiano consenso en poder seguir primero en un sistema mixto. Después definiremos cómo seguimos, con un seguro universal o no, una provisión del Estado con seguros complementarios. Podemos ver cómo seguir, pero estamos de acuerdo que tiene que haber un sistema público y privado. Pero lo que no podemos seguir tolerando es los abusos por parte de la ISAPRE y esta actuar pareciera ser muchas veces discrecional o con poca claridad, con poca regulación, con vacíos, donde la gente termina siendo finalmente las víctimas de esto ante una incertidumbre de qué está pasando, por qué me suben los precios de determinada manera sin tener ningún tipo de noción o conocimiento. Y segundo, me siguen dando una atención que no es la óptima. Yo soy extremadamente crítico con las ISAPRES, pero también creo que no pueden terminar. Pero soy extremadamente crítico en la manera en cómo están funcionando y cómo están entregando las prestaciones. Y eso no se condice con el costo que está teniendo hoy día pagar un ISAPRE. Tú le preguntas a cualquier persona, te dice, mira, yo quiero que la ISAPRE o el modelo de salud privada continúe, pero soy tremendamente crítico de cómo están entregando la prestación. Mira, los reembolsos, la calidad de la atención, la cobertura. Mira, para lo que se paga en Chile, para la salud privada, la cobertura es ínfima. Es ínfima. Tú la comparas con países, no sé, Uruguay. Mira, y si tú vas, o Argentina, mira, Marcelo estuvo en Argentina. Yo estoy casado con una argentina. Y la verdad es que ella a mí me dice, Andrés, hay un mundo de diferencia. Tú en Argentina tienes una tarjeta, una obra social se llama ya. Pagas, está bien, no vamos a comparar peras con manzanas, en realidad son muy distintas. Pagas muy poco. Y vas con esa tarjeta y no pagas ni un peso en casi nada. No hay en copago. casi nada. No hay copago. No hay copago. No hay copago, no hay nada, no hay copago, no hay nada. Entonces, está bien, pueden ser tres realidades planes- muy tres planes, distintas ¿eh? Y solo tres respecto planes. al funcionamiento de cada una de los sistemas de salud. Pero estoy hablando de la salud privada. En Chile tiene grandes carencias en la salud privada y yo te aseguro que la gran parte de los chilenos que está con la salud privada está disconforme. ¿Que tienen que desaparecer por eso? No. ¿Que tenemos que avanzar en un sistema mixto en que nos pongamos de acuerdo? Sí. Diputada Pérez, me viene levantando la mano hace rato, Sí. la quiero escuchar. Lo que pasa es que, y tiene que ver con lo que hablábamos hace poco, la pertinencia del gasto público, la fiscalización. Porque solo doy un ejemplo. El gobierno el año pasado, en octubre, llegaba el 58% de la ejecución del gasto en el sector privado. Entonces nosotros decimos, mire, aquí hay un tema de fondo. ¿Las ISAPRE han sido abusivas? Sí. Hay un sistema que la gente siente que finalmente no le da abasto en lo público también. Entonces no podemos desconocer que este gobierno lo que quería era instalar un sistema público. Así es. Y eso fracasó con la convención fallida. Y por lo tanto hoy día lo que hay que ver es cómo se les va a pagar a las personas cuando se falló, porque no podemos permitir que judicialicemos siempre la salud. O sea, aquí también hay espacios que se han dejado a la autoridad, a la superintendencia, a los gobiernos de atrás, al parlamento, que se hizo loco con estas materias. Y yo creo que también tenemos que asumir el mea culpa. Ah, sí, eso, ¿Ya? sí, Y por es lo una tanto, revisión de lo eso. que tenemos que hacer hoy día es que se pague el fallo. Hay 3 alternativas en el Congreso, una del gobierno, otro que le han llamado segunda vía de senadores transversales, ¿cierto? Y una que presenté yo transversalmente con varios parlamentarios, que era para que se devuelva una forma que no permita que mueran inmediatamente las ISAPRES, porque si bien yo considero que son abusivas, pero la gente también quiere elegir. Y ojo, que si mueren, y ya lo vimos con Más Vida en su minuto, ¿quiénes son los más perjudicados? Las personas que tienen un cáncer, una preexistencia, y que finalmente, ¿quién se hace cargo? Es un drama humano lo que puede pasar. Por lo tanto, aquí hay que tener una mirada integral, crítica, en ambos casos, porque no nos podemos olvidar que 10.000 personas han muerto en lista de espera los primeros 4 meses de este año. Entonces, esas son cifras
dramáticas, donde si usted le pone rostros, si usted le pone el sufrimiento Claro, de una la historia familia, humana. es tremendo. Esto Exactamente. no Deja de no ser da una cifra. cualquier cosa. La salud es algo muy sensible. Deja de ser una cifra y 15 una discusión meramente política. Un segundo. ¿Qué dijo el presidente Boric desde su gira europea respecto a esta materia? Escuchemos. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen. Ya, ahí el presidente. Era el presidente, ¿no es Boric. cierto? ¿Ah? ¿Era el presidente? Era el presidente, sí. Ya. Mucha gente se pregunta quién es el presidente Boric. Ya. Hablando ¿No era Kramer de los 30 años. Quizá era Tú sabes Kramer. más, tú sabes más. Nah. Lonto sabe más del ¿Por tema. qué usted dice no? ¿Quién es? Es que ¿No quizás lo reconoce? es otro presidente cuando sale del país. Entonces eso quería aclarar, porque los 30 años yo por lo Cortala, menos tengo... Andrés. Pero eso lo hacen muchos presidentes. Yo Cuando tengo- salen del país. Claro, claro, quizás es otra Porque versión ese, del bueno, presidente Boric. traje Pero lo que pasa es que a los estadista. 30 años yo había escuchado otra versión del presidente Boric de los 30 años. Entonces estaba confundido, por eso quería cerciorarme. Marcelo, ¿qué te parece esa crítica en particular? No, está tirando por el chorro, Andrés. Yo creo que Va a variar. Pero el presidente, ha sido, válida. el presidente ha sido, yo creo, bien transparente y honesto en decir que el ejercicio de gobernar, de dirigir un país, ha provocado también una reflexión respecto de sus propias miradas. Fíjate que yo tengo esto está escrito, porque creo que le importa no lo que diga, sino que puede decir qué dijo cuando lo dijo. Nosotros siempre hemos considerado, yo fui socialista muchos años, más de 30 años, que la concertación tuvo luces y sombras. Luces y sombras. Y las sombras son parte de las cosas que la presidenta quiso enmendar, la presidenta Bachelet, en el gobierno de la nueva mayoría. Y es parte también de, a mi juicio, de los elementos que tú presentes ahí. Andrés recordará, en medio de estallido social, cuánta gente derecha nos decía, ¿por qué no acogimos con buena disposición el proceso constituyente de la presidenta Bachelet? ¿Ah? Se lo cuestionaba, claro. Entonces, todos hemos cometido errores, todos hemos equivocado lectura y hay que hacerse cargo de eso. Pero yo fíjate que hay que volver al tema de la ISAPRES porque aquí hay dos órdenes de preocupaciones. Por una parte está la crisis. Los fallos se cumplen. Cuando el tribunal dicta una sentencia, estamos obligados a cumplirlo. Podemos no estar de acuerdo y tenemos derecho a decirlo, no estoy de acuerdo. ¿Ah? Soy inocente, dice el que acaban de declarar culpable. Bueno, está en su derecho, pero los fallos se cumplen. Esa es una de las fortalezas del sistema democrático chileno. Y eso es parte del problema concreto, la devolución de lo que la justicia ha determinado mal cobrado por parte de la ISAPRES. Pero segundo, el dibujo del sistema hacia el futuro. Y fíjate que ahí voy a volver a discrepar de Siempre Joana. discrepas conmigo, no pero, solo en este No, programa. pero es que yo siempre discrepo de Andrés. Pero tú dices... es que, Qué bueno que la... Tiene su Esa es la historia. gracia. con Andrés Bueno que lo aclaró. by default. Pero, Joana, es que ha habido proyectos para reformar el sistema de salud global. Quiero recordar algunos, a lo mejor... De Piñera, el de Plan Universal de Salud. Plan Universal, el de la presidenta Bachelet, el Piñera 1. Voy más lejos, Lagos. Si Lagos planteó cuando creó el auge, lo que estamos hablando ahora, un seguro universal. ¿Qué le dijo la derecha? Decíamos, presidente, usted crea el seguro universal, nosotros vamos al Tribunal Constitucional. Al mismo que hoy día... Pero no han estado las mayorías. ¿Ah? No está la mayoría Pero y también Piñera está lo el poder de presentó veto. también. ¿Ah? El poder de veto. Piñera lo presentó también. El seguro universal no. Poder de veto. Pero Poder de veto, Plan ¿qué hizo? universal, ¿Qué plan hizo? universal. Seguro universal. Que significaba que una parte del 7% nuestro iba a un fondo común. ¿Qué hizo el presidente Lago? Un acto de pragmatismo. Dijo, mire, vamos a Tribunal Constitucional, no hay nada. Y creó el auge, que es probablemente una de las mejores políticas públicas de los últimos 30 años. Claro, o sea, ¿qué duda cabe? han habido instancias Han habido. desde el mundo Ahora, político. hoy tenemos, perdona Eduardo, Sí. una oportunidad de oro, porque tenemos que resolver... Yo creo que las ISAPRES, tal y como las conocemos, están llegando a su fin. Y yo creo que ellos también lo deben tener bastante claro. Lo que tenemos que hacer es resolver el fallo y dibujar un sistema de salud distinto. Porque hay que nivelar para arriba, no para abajo. Necesitamos mejor salud pública y mejor salud privada, porque aciertan ambos que también en el mundo de los usuarios de las ISAPRES hay un enorme nivel de satisfacción. Y de eso hay que hacerse cargo también. La maraña de planes. Lo decía, a mí me tocó como persona. Uno tiene dos planes, A, B y C, verde, rojo, azul. Y uno elige entre esos tres, entre un obra social y un seguro médico en Argentina. ¿Nos podemos comprar Argentina? La simpleza para poder elegir no tiene nacionalidad, es cosa de que nos pongamos de acuerdo y hace muchos años en eliminar esta maraña de 30 y no sé cuántos mil planes que es lo mismo que no poder elegir. Claro, ¿Quién compara? Sí, exactamente. A ver, Mauricio Daza, ¿qué te parece lo que plantea el presidente desde Europa con esta declaración sobre los 30 años? Bueno, más allá de las bromas, ¿cuántos Boric hay? Yo les voy a decir cuántos Boric hay. Hay 3. A ver. Y les voy a decir otra cosa. Son gemelos. Todos presidentes de la República son 3.
Siempre. En Chile, por lo menos. Uno, el presidente de la República es un jefe de Estado. Dos, el presidente de la República es jefe de un gobierno. Y tres, el presidente de la República es líder de una coalición política. Son tres. Ahora, el tema es que los buenos presidentes saben discernir estos tres roles y saben ejecutarlos de una manera correcta y concreta. Y cuando hay un presidente de la República que está en un viaje de Estado a la Unión Europea o en cualquier otro lugar, entonces él es el jefe de Estado. Y él lo que tiene que hacer es cumplir con su labor. ¿Y cuál ha sido su labor ahora? Darle garantías en este foro particular a empresarios que tienen muchas opciones para invertir en distintos países que lo hagan en Chile. Y para eso lo que él, como jefe de Estado, tiene que señalar es que tenemos un país con reglas del juego claras, estable y que tiene una historia institucional consistente. Por lo tanto, el Boric que hemos visto es el jefe de Estado, que es lo que corresponde, ¿no? Sí. Y bueno, en otro momento es jefe de gobierno cuando está en Chile, ¿no? Y tiene, por ejemplo, que gestionar una crisis y de repente llega y obviamente él decide, más allá que siga o no, mire, la mejor persona para hablar acerca del tema de la fundación hoy día es Luis Cordero. Obviamente, pues. Muy de acuerdo con y no se equivoca. Para todos los temas. No se equivoca, es que no se equivoca porque Luis Cordero, dentro de el grupo de personas que tienen el gabinete, no solamente es profesor de Derecho Administrativo, y este es un tema que se vincula con el tema Salvavidas administrativo. también, salvavidas. No solamente eso, ha sido abogado, litigante, además en casos complejos, bastante complejos, y lo ha hecho de buena forma, y tiene una experiencia de antes en el ámbito público. O sea, es una excelente carta, y además también políticamente no se puede seguir dando, ¿no?, a una persona que tiene un liderazgo como el ministro Montes, ¿no? Exponiéndolo en esto permanentemente. Entonces también hay un equilibrio ahí. Eso es ser jefe de gobierno, porque necesita una coalición. Pero también es jefe político cuando va, por ejemplo, a la celebración del aniversario de su coalición, de su partido político, y dice, ¿sabe qué? Oiga, el Frente Amplio no debiese unirse en un solo partido. Son distintos planos y está bien que sea así, porque es parte de nuestro diseño. Lo ha hecho Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, y así corresponde. Estos tres roles se tienen que ejecutar de buena forma, y en este caso el presidente Boric lo está haciendo, a mi juicio, muy bien en Europa. O sea, me parece criteriosa la declaración del presidente, más allá de las bromas que pueden existir. Porque cada vez que un presidente ha salido o la presidenta ha salido, el discurso se transforma en lo que plantea Mauricio, una visión mucho más de Estado. Esta era la relevancia de que el presidente fuera a Europa. Cuando habían voces que decían, oye, el presidente que se quede, si aquí está la embarrada con las fundaciones, eso es, es muy grave, hay que investigarlo hasta el fondo y hay que separar el trigo de la paja. Pero la presencia del presidente de la República en Europa con estas bilaterales que se están generando, que han sido muchísimas más de las que se pensaba que iba a haber, porque hay que priorizar la agenda a partir de todas las solicitudes de bilaterales. Ha hablado del interés internacional primero en nuestro país, de entender en el mundo qué pasa en Chile y de un presidente que habla de manera bastante clara y fuerte respecto a lo que pasa en Chile. Diputada. Voy a discrepar como siendo la única mujer de este espacio. Discrepe todo lo que quiera, por favor. Muy bien. No. Lo que pasa es que también tiene que ver, yo concuerdo que puede ser una trilogía, ¿cierto? Y eso es desde lo académico también uno lo puede entender inclusive. Pero el problema es que aquí, para los propios chilenos hay una credibilidad, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan creíbles son y qué tan sinceros son esos dichos? Yo lo puedo entender como una figura de Estado. Pero esos dichos también se escuchan acá y todos conocemos cómo llegó el gobierno, y no solo el presidente Boric, sino las figuras que están en el propio gobierno hoy día, que fueron parlamentarios y que reclamaban con los 30 años. Entonces, la gente también tiene historia, ¿ya? Y por lo tanto recuerdos, y cómo se comportaron con el gobierno pasado en momentos de pandemia. Yo de verdad, a mí creo que trato de ponerme en el lugar también del chileno común. Creo que los 30 años, a diferencia de lo que dice Marcelo, fueron muy buenos, ¿ya? Porque él dice tiene luces y sombras, y yo creo que gran parte de las que tuvo de personas que fueron autoridades del gobierno, que yo no lo pude ser, porque era más joven, yo lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es que les faltó coraje para defender esos 30 años. Que hubieron abusos, que hubieron errores, sin duda. Si hasta Winter el otro día reconocía que era otra cosa con guitarra, y que poco menos que hasta el tema de probidad lo relativizaba diciendo que era cosa distinta y que no se podía hacer cargo por todas las personas que eran parte de un conglomerado político. ¿Faltó coraje para defender el legado de los 30 años? Yo creo que sí, porque derrotamos la pobreza. Ojo, recuperamos la democracia en nuestro país, a propósito de que vamos a ver, ¿cierto?, y conmemorar los 50 años del golpe. Entonces yo creo que hicimos muchas cosas y no supimos defender
la obra, pero también haciéndonos cargo como algo 3.0 de lo que Chile requería. Si hoy día también la gente está aburrida de los dos extremos, y la gente busca un espacio, pero no hemos sido capaces de dárselo. Por eso yo estoy construyendo hoy día desde el centro político. Marcelo, ¿faltó coraje? Es que yo tengo una mirada distinta porque mi trayectoria fue distinta. Yo fui parte del movimiento autocomplaciente. Una vez se lo dije a la presidenta, espero que me perdone por esta infidencia, que yo era más partidario de Bachelet 2 que de Bachelet 1. Y lo dije... Eras tú entonces. El único eras. No. Y lo dije después de que yo asumí como ministro de Estado, después del caso Cabal. Porque esa agenda, a mi juicio, se hacía cargo de lo que yo denomino las sombras de la concertación. Desarrollo económico, lo que quieras. Tratados internacionales, lo que quieras. La inserción económica de Chile fue increíble. El crecimiento económico, pero yo sentía... Crecimiento económico, no sé, Marcelo. Crecimiento económico, acuérdate que anduvimos más o menos. ¿Crecimiento económico los 20 años de la concertación? No, el segundo gobierno de Chile. No, crecimiento económico, de concertación. Increíble, o sea, las cifras de inversión extranjera son cifras incomparables en la historia de la existencia de Chile como nación. Eso es verdad, son los mejores 20 años de la historia desde esa perspectiva. Pero también estuvo pasivo. País, sí. Vivienda, desarrollo social, equidad, como que los números, los promedios y la mediana marearon, a mi juicio, a la elite de la concertación. O sea, las cifras están todas perfectas. Sí, pero resulta que los que están fuera de la foto están pasando mal. Entonces uno dice, todo este crecimiento económico y gente que se nos queda afuera. ¿Qué es si no el estallido social, la expresión de ese descontento acumulado? Pero quizás se maximizó y hoy día mucha gente dice que estamos peor que cuando partió el estallido. Lo que te digo es, por eso digo que hay luces y sombras. Entonces yo creo que eso fue la expresión del gobierno del presidente Bachelet. Dos, hacerse cargo de esos pasivos en educación, en salud, en la propia articulación institucional por la vía de un proceso constituyente. En la gratuidad, fíjate que, termino con esto. La otra vez estaba con una dirigente política de un partido vigente, X, en un almuerzo y me dice... yo le pregunté, ¿qué estudiaste? Me dijo ciencia política. ¿Y dónde saliste? Estudié con gratuidad. Yo sentí una genuina emoción y orgullo, porque ella era dirigente política de un partido que había estudiado con gratuidad. Y yo fui ministro de la presidenta de Chile cuando ella decidió contra viento y marea, cuando incluso muchos de los propios decían, no hagamos nada más, que no tenemos capital político para eso, seguir adelante con la gratuidad. ¿Cómo no me vas a sentir orgulloso? Claro que me voy a sentir orgulloso de eso. Sí. Pero porque ella se hizo cargo de esos pasivos. Daza, brevemente, sí, estoy de acuerdo con el tema de las luces, pero también las sombras, ¿no? Por eso. O sea, las sombras tienen que ver con que se destruyó la credibilidad de muchas instituciones del Estado a partir de la dinámica de corrupción e impunidad, ¿no? El caso Secueme, no es cualquier cosa, décadas, ¿no? Y respecto además de un recurso tan clave como el litio, tan clave, ¿no? En un contexto en el cual la principal reserva mundial de este elemento se encuentra en el Salar de Atacama y le fue regalado, ¿no?, al exgobierno de Pinochet el año 93 y el año 95 hasta el año 2030, ¿no? Cuando se conocen los casos de impunidad, ¿qué es lo que ocurrió? ¿No? Los casos de corrupción, una operación de impunidad. Entonces sí, hay luces, pero tampoco nos vengan a decir de que no hay sombras, por favor. O sea, y de hecho gran parte de la crisis política deriva, ¿no?, de no haberse hecho cargo de esas sombras. Entonces yo creo que hay que tener un juicio en general un poco más ponderado acerca de las cosas, ¿no? Y lamentablemente hemos entrado en una dinámica, sobre todo en los últimos meses, en los últimos años, que es muy bipolar, ¿no? Es muy binario, bueno, malo. Sí. Mire, usted está a favor, usted es un corrupto, no, usted es un santo, no. Eso hay que dejarlo atrás y tratar de construir un mejor país haciéndonos cargo de esos dos ámbitos. Oye, los minutos pasan, no quiero dejar este tema fuera de la pauta, que tiene que ver con algo que ha generado cierta fricción, cierta polémica, y es la comisión contra la desinformación, le llaman algunos para la desinformación, le llaman otros. El que irrumpió la discusión ahora es el connotado periodista Santiago Pavlovich, que planteó lo siguiente. Es una comisión patrocinada por un gobierno, lo cual ya siembra dudas respecto de su independencia, aunque sus integrantes parezcan ser personas honorables y loables sus fines. Quizás esta instancia podría ser más aceptable si su origen hubiera sido el Parlamento o por un consorcio de universidades públicas y privadas, porque las desinformaciones efectivamente pueden tener un efecto en la vida de las personas y de la sociedad. ¿Están de acuerdo con Santiago Pavlovich? Si esta comisión hubiese nacido, hubiese sido emanada desde no el Ejecutivo, sino el Parlamento, o un conglomerado de universidades públicas y privadas, ¿tendría mayor validez y no generaría tanta resistencia como lo está generando hoy día? Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con Santiago Pavlovich. Cuando tú, un gobierno lidera una comisión para la desinformación, lo que te está diciendo es que el gobierno de turno va a decidir
qué es falso y qué no es falso. Y eso obviamente que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de opinión. Evidentemente, un gobierno no puede hacerse cargo de una materia tan delicada como esta y donde además organismos internacionales han dicho que no es conveniente ni regular ni establecer directrices contra esto porque no se puede establecer qué es falso y qué no lo es, menos cuando tienes una comisión que está determinada a dedo por el gobierno del presidente Boric, porque además si es así, Eduardo, yo te puedo poner una infinidad de ejemplos que podría dárselo incluso a la ministra Vallejo, que cuando habló, por ejemplo, de que el metro Baquedano torturaban, etc. Entonces, empezamos en este dilema de que qué es falso y qué no lo es en una comisión que la verdad es que de imparcialidad va a tener poco y lo que más va a provocar es obviamente el tratar de inhibir a los medios a través de directrices que establece un gobierno con una comisión, además, Eduardo, que no sabemos cuál es su finalidad, no sabemos cuál es su objetivo. Establecer ¿Cuáles directrices. son sus atribuciones? Por eso, ¿directrices Todo eso para vamos a conocer hoy qué? día con Mauricio Pero, Daza. ¿directrices para qué? ¿Para limitar a los medios? ¿Para decirles a ellos que es falso, que no? Entonces, esto es propio de gobierno totalitario, Eduardo, y es tremendamente también cuestionable que se haga por decreto. O sea, lo que dice Santiago Pablis tiene mucha razón. Distinto es que pase por el Congreso, que hay un debate democrático respecto a un tema que hay que abordarlo. Pero cuando es por decreto, obviamente, Ya, Eduardo genera entiendo. legítimas dudas. Ronda de opiniones con nuestros invitados. Marcelo Díaz y luego la diputada Pérez. Mira, voy a distinguir Iván. el contenido No se para. de la forma. Respecto del contenido, salvo que yo haya un decreto distinto, esta comisión no tiene el rol de decir esto es verdad, esto es falso. Sí. Es más bien una comisión asesora ministerial o presidencial con un mandato transitorio que tiene por objeto preparar un conjunto de propuestas para que el gobierno decida qué hace con este tema. Entonces, primero convengamos en que efectivamente la desinformación es un problema hoy día de la democracia. Lo vimos en el Reino Unido, lo vimos en Estados Unidos, Es muy lo han peligroso. vivido muchas democracias. Es un problema. Por tanto, hacerse cargo del problema es una necesidad. Y yo entiendo que si uno mira el descriptor de tarea, esa es su pega. Ese es el contenido. Es una necesidad, hay que hacerse cargo, es un peligro para la democracia. Desde el punto de vista de la forma, y aquí, pucha, voy a tener que disentir, yo creo que no fue la forma, no es la correcta. No por decreto, no sin antes haber tenido un debate, decir, mire, tenemos este problema, ¿cómo lo hacemos? Proponemos esta medida que hubiese sido, aunque la forma jurídica finalmente hubiese sido la creación de una comisión asesora presidencial mediante un decreto del presidente, que hubiese sido previamente un acuerdo entre el Congreso y el gobierno para decir, vamos a crearla. Le vamos a dar 6 meses de mandato, estas son sus tareas. Es decir que, insisto, más allá de la forma decreto presidencial, hubiese sido un acuerdo gobierno-congreso para evitar toda esta suspicacia que a mi juicio cuando leo el decreto no me cuadran con lo que dice Andrés, no son sus tareas, no son sus funciones, pero en algunas materias, sobre todo en un ministerio que se hace cargo de las comunicaciones, esta cuestión de la forma es sin duda también Es sensible. importante. Diputada Pérez, Joana Pérez. En esta vez, concuerdo. ¿Concuerda? También en línea los No, pero lo que pasa es que esto puede ser muy peligroso desde el punto de vista de que se designa. Más allá de lo jurídico no tiene ningún efecto hoy día, pero no sabemos hacia dónde quiere ir el gobierno, porque esto es como el empadronamiento que estábamos hablando. No sé, de repente se hace una cosa media solapada, pero se busca otra, ¿ya? Entonces uno no sabe qué hay en un trasfondo. Pero además yo creo que aquí un gobierno no puede estar preocupado de estas cosas. Tiene tanto que hacer, tiene tanto que avanzar, que a mí me gusta que primero haya libertad de expresión, pero además la propia prensa podría autorregularse desde ser más responsable profesionalmente, ¿cierto? Desde la ética profesional. Y creo que ahí se puede buscar esa autorregulación, pero creo que un gobierno, además que designe solo de un sector o de una mirada sin un diálogo previo, es muy peligroso. Y creo que no podemos seguir avanzando hacia allá. Es peligroso. Ahora, ¿qué dice el decreto? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son los bordes, entre comillas, los márgenes de esta comisión para o contra la desinformación? Queremos conocerla más, entender más, y Mauricio Daza, en Tiempo Daza, nos lo va a explicar. Bueno, se ha hablado mucho de esta comisión, ¿no? El miedo orwelliano que se ha planteado por muchos. Bueno, veamos de qué se trata finalmente. Bueno, se puede saber de qué se trata porque esto fue publicado en el Diario Oficial el día 12 de mayo del año 2023. Ahí aparece todo lo que vamos a ver a continuación. ¿De qué se trata? Primero se llama Comisión contra la Desinformación, no para la desinformación, porque es un matiz no menor en este debate. Se crea esta comisión asesora ministerial denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, que es de carácter temporal
y la que tendrá una composición académica y profesionales y cuyo objeto, acá establece cuál es el objeto, será asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministerio Secretaría General del Gobierno en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile. Ahora, ¿cuáles son las funciones en cuanto a las temáticas? O sea, ¿va a abordar cualquier cosa o hay un catálogo de temas que va a tener que abordar en el contexto que acabamos de señalar? También se indican, está en el artículo 2 de este decreto de 12 de mayo. En primer lugar, y lo vamos a ver en la gráfica, tendrá que abordar sus funciones y siguientes temáticas. Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. Educación y desinformación, alfabetización digital. Desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales con experiencia comparada y políticas públicas y en materia de desinformación. Ahora, otro ámbito tiene que ver con que abordando estas materias que se señalaban, específicamente, cuáles van a ser sus funciones un poco más concretas, ¿no? Y vamos a ver esta gráfica. ¿Cuáles son sus funciones? Fíjense los verbos que se utilizan, eso es bien clave. Vamos, recomendar, eso es lo primero, recomendar a ministros o ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y obviamente la Secretaría General de Gobierno las medidas y o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de sus distintos conocimientos asociados a la relación entre desinformación y el debilitamiento de la democracia. Recomendar, ese es el verbo. Veamos la que viene, letra B. Verbo asesorar, asesorar. Asesorará técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el ámbito de la desinformación ante la OCDE, la Comisión de la OCDE, y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde ejercer al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asesorar. Letra C, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, tercer ámbito de funciones. Es un catálogo cerrado. Veamos la que viene. Elaborar informe, o sea, recomendar, asesorar, elaborar informe. Informe de actividades que contengan la propuesta o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre temáticas señaladas, previamente formuladas por parte de SGOV y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ahora bien, estas son las tres atribuciones específicas que tiene. Veamos, ¿cuáles son los integrantes, ¿no?, de esta entidad temporal, por lo demás? 2 representantes de universidades estatales, una representante de una universidad privada que está incluido en el DFL número 4 y una representante de una universidad privada que no está incluida en ese régimen. Además, seguimos con la siguiente imagen. Una representante de una universidad cuya sede principal se encuentre fuera de la región metropolitana, ¿no? Además, 3 representantes de una ONG, fundación o de la sociedad civil, indistintamente, cuyas actividades se relacionan con el objeto de la comisión. Y, finalmente, una representante de una organización de fast-checking, ¿no? Básicamente, se establece, además, en este decreto, de que esta entidad no puede tener ningún tipo de función o carácter ejecutivo, ¿no? O sea, no puede implementar ni ejecutar ninguna atribución desde el ámbito de lo público. Por lo tanto, de esto se trata finalmente esta comisión. Sus miembros, además, están participando y deben participar, según este mismo decreto, ad honorem, o sea, no reciben una remuneración por esta función. Eso es lo que es esta comisión, que, insisto, está señalado expresamente todo lo que hemos visto en el decreto de 12 de mayo del año 2023. Eso es lo que es. Punto y aparte, me gustaría dar mi opinión. Corto, porque tiempo de asa ya me están diciendo acá arriba, es solamente para escribir y no para opinar. Así que le ponemos término a tiempo de asa, punto aparte. Eduardo me pregunta mi opinión. ¿Qué opinas tú de esta comisión, Mauricio? Muchas gracias, porque es necesario tener orden en el programa, obviamente. Muchas gracias. Bueno, mi opinión es la siguiente. Mire, ¿sabe qué? El problema es el siguiente. El Estado, ¿no?, tiene que hacerse cargo necesariamente de cuestiones que se vinculan al interés público. Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado es gestionado por el gobierno, ¿no? Entonces, el punto es que necesariamente en ese ámbito, obviamente el gobierno, ¿no?, que gestiona el Estado, yo creo que tiene
que tomar temas que son de interés público y poder hacerse cargo de los mismos. Me parece bien de que haya una comisión en ese contexto que haga un análisis acerca de esto, que ojalá realice un trabajo prospectivo haciendo un análisis también y dando cuenta de lo que ha sido la experiencia comparada en otros países. Hay países como Alemania y Francia que tienen estatutos jurídicos que se hacen cargo de las fake news y nadie negaría que son democracia. Pero para poder concretar eso en Chile, afortunadamente, esto no lo puede hacer el gobierno unilateralmente. Por nuestro ordenamiento constitucional lo tiene que hacer en cualquier caso con la intervención del Congreso. Podrá generarse o no un proyecto de ley y en ese caso en cualquier evento el Congreso, ¿no?, tendrá que escuchar esas propuestas si es que hay alguna, porque se puede llegar a la conclusión de que, mire, ¿sabe qué? Lo mejor es que no hay que hacer ningún proyecto de ley, entre otras cosas. Pero negarse a discutir desde el Estado en una comisión de esta naturaleza y empezar a levantar estos miedos que no se condicen con el tenor de lo que está en las atribuciones de esta fundación, creo que son un sinsentido y nos privan de poder avanzar en una materia que obviamente es de interés público y que está dentro de la palestra. Oiga, y esto se va a profundizar mucho más durante los próximos años. Sí, yo creo que hay un consenso claro de que efectivamente las fake news, las noticias falsas, son una amenaza para la democracia, en Chile y en el mundo. Que a través de campañas orquestadas de falsas noticias se han logrado ganar elecciones para un lado o perder elecciones para otro. Y que hay un problema que tenemos, del cual tenemos que hacernos cargo. En eso yo creo que estamos. ¿Te puedo poner un ejemplo reciente? Un ejemplo reciente. Las funcionarias del INE que estaban haciendo el precenso y que el que no ustedes viene a quitarle las casas, eso es una fake news lanzada desde el mundo político. O la ministra Vallejo a propósito del 2019 de las supuestas torturas en el Metro Baquedano, en la sala de la Cámara de Diputados. Pero mira, es que yo creo que son dos cosas. Eso es una fake news. O puede ser un error. O sea, pero hay millones. hay millones de lado y lado. Es que a propósito de la ministra. No, pero la fake news, es que te lo digo en serio, porque la fake news es orquestada, digitada, tiene bot, tiene bots. Pero es que es una industria. Que es distinto, es una industria destinada a modificar en un sentido la opinión pública a través de una operación racional que busca afectar las emociones. Mira, lo decía el propio decreto, la ministra tiene el deber y la obligación de asistir a foros internacionales, se está tratando esto. Y la comisión busca eso, asesorarla. Si yo insisto, mi problema no es de fondo, es de forma. Sí, pero es la forma. Claro, estoy de acuerdo con Marcelo. En estos tiempos es mejor, porque si no se presta para que Andrés diga que lo que queremos hacer es establecer, como dijiste, un régimen stalinista. Porque además la ministra habilita el PC. Además, Eduardo entregallo medianoche, de manera soterrada, sin que nadie se entere, uno se encuentra con el diario oficial. Hay comisiones previas para ese debate. Pero como bien dice Mauricio, ahora, lo que hacerse cargo de esto es importante. Es necesario, es un deber del Estado, el Estado lo encabeza el gobierno y cualquier cosa tendrá que hacerse por ley. Yo iba a hacer referencia, fíjate, al estatuto francés y alemán, ambos muy cuestionados, porque no es fácil, pero son democracias muy sólidas. Pasa por el Congreso, con mayor razón. Muy sólidas, pero aún así siguen siendo muy cuestionados, cuestionaron la Unión Europea, cuestionaron sus propios países. Y pasaron por ley, y ahí están. Pero el problema, voy a un tema muy breve, es que el Estado dice, me hago cargo de las noticias falsas. Si el problema es que ni el Estado tiene un único informador en materia de seguridad, en materia... O sea, todos entregan sus datos, partamos primero por casa por entregar una información clara y contundente desde el propio Estado o gobierno. Eso modifica incluso el comportamiento, y por eso yo hacía alusión a la ministra Vallejo, de los mismos o ministros o parlamentarios. Se nutren de información que muchas veces es falsa o no está completa o hay una desinformación evidente y las autoridades se hacen cargo, o sea, toman esa información y la replican sin verificar. Y es lo que ocurrió a propósito de la ministra Vallejo con las torturas en el Metro Baquedano. Y hay muchas más de todos los colores políticos. Y los políticos tienen un poder tal que terminan instalando esas noticias como verdaderas cuando son falsas. Pero obviamente eso no se puede hacer cargo el gobierno a través de esta comisión. De aquello hay montones en el mundo, en Chile y de lado y lado. ¿Sí? Es una cosa que hay que atacar de manera transversal. Pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.